Sin censura. Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a su espacio Sin Censura para Movimiento Libertad y para mi persona. Es verdaderamente un placer y un privilegio estar nuevamente acá un jueves con ustedes a las 8 de la noche. Recuerden que este espacio es patrocinado por Movimiento Libertad, ya que Movimiento Libertad va a estar ahí siempre para defender la verdad y fomentar la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. Y tenemos que realmente defenderla, porque ya estamos viendo que estamos en tiempos sumamente difíciles. Como pueden observar, acá a la par mía tenemos el tema del día de hoy, que vamos a hablar de una palabra que trae muchos significados también para que nosotros podamos tomar muy en cuenta, y será la vergüenza. Así que el tema de hoy vamos a hablar, ¿no les da vergüenza? Estamos hablando con respecto a las personas que actualmente nos están gobernando, llámese los tres poderes del Estado, porque está usurpado los tres poderes del Estado, no vivimos en una democracia. Para el día de hoy hemos invitado a un personaje muy importante, muy influyente en la política salvadoreña. Aparte de eso, él es una persona que se dedica a trabajar por la democracia, para rescatar la democracia en nuestro país, como analista político, y aparte de eso es un consultor electoral. Le damos la bienvenida al señor Eugenio Chicas, la cual le quiero agradecer profundamente la aceptación al programa, ya que es un invitado que siempre nos está aportando mucho acerca de sus conocimientos y su experiencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Irving. En primer lugar, reconocer el enorme esfuerzo, la perseverancia suya como entrevistador y también agradecer al Movimiento Libertad por este jueves sin censura, que es un espacio que se ha ganado el corazón de la gente, que es de los pocos espacios democráticos que existen en el país para poder expresar sin tapujos qué es lo que está pasando en la nación salvadoreña. Así es que es un honor estar en su espacio. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a quienes siguen este importante programa. Bueno, quisiera empezar el día de hoy hablando de una situación que prácticamente a mí me entristece mucho hablar de esto, porque muchas personas el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy podemos decirlo, porque esperamos que de aquí en adelante cambie el razonamiento y la forma de pensar de la población, están siendo engañadas por una asamblea legislativa, por un poder, por decirlo así, no les da vergüenza hacer lo que están haciendo. Voy a poner en pantalla la primera pregunta que vamos a poner sobre la mesa del día de hoy, y sería: ¿se ha perdido la esperanza para los amparados del TPS? Hago alusión a esto porque, según información que también voy a poner en pantalla, que está por acá, El Salvador está pidiendo una solución justa para los amparados al TPS, y como que al gobierno actualmente no le interesa, no le importa. Nuestra embajadora no está haciendo nada, está yendo sí a modelar y hacer su campaña política, por decirlo así, en sus redes sociales, y a trabajar en su imagen, pero no está trabajando en lo que realmente interesa. ¿Será que hay un plan de por medio o simplemente no le importa al gobierno? Yo creo que lo que ocurre es que sencillamente este gobierno, la declaración que ha hecho respecto a la solución del TPS no corresponde con el trabajo diplomático que este gobierno haya venido haciendo en sus gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos. Como Ujú. dice la frase popular, solo el pueblo salva al pueblo. Yo creo que en esta oportunidad definitivamente nuestra comunidad salvadoreña está abandonada por el gobierno de la República. El régimen del presidente Bukele definitivamente no se ha preocupado durante más de 3 años de mandato por gestionar, por establecer una relación de buen vecino, cordial, con el gobierno de Estados Unidos, y eso de ninguna manera tiene que ver con sometimiento, con sujeción, no. Sencillamente lo que aspiraba o aspira al pueblo salvadoreño es a una relación de igual a igual con Estados Unidos, una relación de respeto, pero una relación en la que el gobierno de El Salvador tenía la responsabilidad desde el inicio del mandato de establecer todo el esfuerzo diplomático necesario a fin de asegurar este tema, ya que de la cantidad de temas de política exterior de este gobierno, a mí me parece que el más relevante debiera de ser
el de la diáspora, el de los salvadoreños en el exterior. No hay una cifra exacta, pero se calcula que la cantidad de salvadoreños en el exterior, en todos los países del mundo, gira alrededor de los 3.5 millones de salvadoreños, o sea, 3 millones y medio. De esos, entre 2.5 y 3 millones viven en los Estados Unidos y Ujú. de esa cantidad hay 180,000 que están adscritos al programa del TPS, un programa que lleva un poco más de 20 años. Se inició, por cierto, tras los efectos del huracán Mitch en el año 98. Luego se Ujú. profundizó en la crisis con el fenómeno de los terremotos del 2001 y de toda la vorágine del tema de seguridad pública que vive el país hasta la fecha. Entonces, por lo tanto, ese programa que inició con unos 250,000 salvadoreños, 260,000, al final ha quedado con 180,000, ya que muchos de los 250,000, 260,000 fueron resolviendo su estatus migratorio, otros lo perdieron también, hay que decirlo, en ese mismo Ujú. periodo, pero han quedado 180,000 cuyo futuro depende en buena medida de las gestiones, de la buena relación política y diplomática que el gobierno de turno tenga con los Estados Unidos. De hecho, los gobiernos anteriores, incluidos los últimos dos gobiernos del Frente, se esmeraron, se Sí, preocuparon por mantener una relación armónica que permitiera la extensión de ese mandato, de ese sí. periodo favorable para extender el TPS, y más bien se inició desde aquellos gobiernos anteriores la iniciativa de gestionar la mejora del estatus migratorio de nuestra comunidad para que ya no sea sencillamente la extensión del TPS, sino que puede escalarse a la residencia, a un Ujú. estatus migratorio de mayor calidad. Sin embargo, este gobierno, hay que decirlo con franqueza, ha abandonado a la comunidad salvadoreña a su suerte, ha dejado que sean los que siempre han puesto la cara por nuestros compatriotas, que son las organizaciones de los migrantes en Estados Unidos, quienes son los que genuinamente están representando los derechos de nuestra comunidad ante el abandono del gobierno, pero no sencillamente del gobierno en cuanto a la mala relación diplomática que tiene el presidente Bukele con la administración de los Estados Unidos, sino porque hasta la propia embajadora de El Salvador ante Estados Unidos los ha abandonado. La señora anda en campaña política en Italia haciendo gestiones que tienen que ver con los objetivos electorales de Nuevas Ideas como partido, y se ha desentendido, se ha despreocupado de un tema que, insisto, es relevante. El gobierno habla de la importancia de la diáspora, pero en realidad no vemos políticas, no vemos esfuerzos diplomáticos, no vemos un esfuerzo consecuente con el aporte de esta comunidad, porque no solo se trata en este caso del enorme aporte económico que ellos hacen al Producto Interno Bruto del Salvador. Ellos están aportando alrededor de 7,000 millones de dólares anuales Ujú. en remesas, que son pues uno de los principales pilares del Producto Interno Bruto, sino es sencillamente la responsabilidad de un gobierno que debe de saber que tiene obligaciones no solo con los salvadoreños que vivimos dentro del territorio, sino también con aquellos que desde la diáspora han venido aportando al desarrollo del país. Entonces, este es un tema de justicia, es un tema Sí. de equidad, pero yo creo que la diáspora sabrá leer, nuestros compatriotas sabrán distinguir, sabrán darse cuenta de en realidad que el discurso de Bukele, el discurso de su partido, el discurso de su gobierno es un bluff, es una cortina de humo, porque en realidad no están en nada preocupados, no han desplegado las acciones diplomáticas suficientes para establecer la garantía de estabilidad migratoria de nuestros compatriotas. No les interesa prácticamente la situación de nuestros compatriotas porque fueran otros, estuvieran preocupados por tratar la forma, no de arreglar,
sino que de empezar a negociar. Si ya se tardaron un montón, todavía tienen ahorita tiempo para empezar a negociar el estatus, porque si nos ponemos a pensar como salvadoreños que toda esa gente queda desamparada con su estatus migratorio, hay altas probabilidades de que empiecen a deportar, porque en diferentes medios de comunicación se habla y se dice de la palabra deportación. Entonces, si empiezan a deportar a todas esas personas, aunque hayan sido buenas trabajando, aunque hayan tenido un buen récord, pero lo que en Estados Unidos es ley se tiene que cumplir. No como acá, como el gobierno que de repente se inventa a una que otra ley espontánea o alguna otra ley que en 4 horas la aprueban. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Y aparte de eso, hemos escuchado, no sé si usted se ha dado cuenta, de que dicen que El Salvador está preparado para recibir a toda esa gente que viene. O sea, yo creo que actualmente las personas que están en El Salvador no están preparadas para estar en El Salvador por la situación económica. ¿Cómo se van a hacer cargo de ese, podemos decirle, ese montón de gente que va a venir directamente de Estados Unidos, de tener otro estatus, de tener otro nivel de vida, a venir aquí a El Salvador, prácticamente a empezar de cero? Esa es una de las cosas que a mí me llama la atención y digo yo, o sea, ¿cómo va a ser posible de que ellos no sientan ni siquiera la más mínima vergüenza por lo que está pasando? Y aparte de eso, le quisiera agregar lo siguiente, lo voy a poner en pantalla. Hemos visto el caso del TPS que no le están tomando importancia. Y no le están tomando importancia, ellos sabrán por qué. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es acerca, no sé si usted se dio cuenta, la semana, bueno, en esta semana, entre la semana pasada, se creó un comité de ética. Entonces, realmente el comité de ética realmente funciona. Pregunto porque tenemos esta información que voy a poner en pantalla, que me gustaría que me ayude a analizarlo. Y es que el comité de ética va a vigilar el comportamiento de los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Será que están haciendo un buen trabajo o será que es más de lo mismo? Bueno, primero voy a enlazar el tema anterior con este, Irving, Ujú, porque me ujú. parece de que, de hecho, hay un problema ético en el funcionamiento legislativo y es un tema sin vergüenza, como dice el título de su programa, porque en Sí, realidad, es cierto. por ejemplo, yo he estado viendo y la población salvadoreña se dará cuenta de las misiones de diputados del gobierno que han estado viajando a Estados Unidos para engatusar a la gente en función de la reelección de Bukele de las próximas elecciones, pero ninguno de esos legisladores ha estado haciendo gestiones ante el Departamento de Estado, gestiones ante congresistas y senadores de Estados Unidos, gestiones ante las instancias institucionales de Estados Unidos para la mejora del estatus migratorio de nuestros salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos, o sea, por el TPS. Y eso yo creo que definitivamente es una falta de ética y es una sinvergüenzada, en el sentido que Ujú. están utilizando recursos públicos para prevalerse del cargo como diputados, para llevar agua a su molino en el sentido de desde ya declararse en campaña de manera ilegal, pues porque no Sí. estamos en campaña electoral y ellos están usando recursos públicos, utilizando la investidura de su cargo para engatusar a la comunidad salvadoreña en el exterior, en tanto nuestros migrantes no hayan cómo resolver el tema del TPS. Entonces, yo creo que si de ética se trata, aquí tenemos un tema bien relevante en el cual hay un engaño a la población, hay una cortina de humo en la población. Estos diputados viajan a Estados Unidos, hacen sendas misiones y lo hemos visto en las redes sociales, en los periódicos, en anuncios de televisión, pero que nos digan qué gestiones han hecho para extender, para ampliar o mejorar Ujú. la situación migratoria de nuestros salvadoreños en el exterior. Ahora bien, este intento de crear un comité ético en la legislatura, yo creo que sencillamente lo que quieren crear es una mordaza, es una ley mordaza que atenta en este caso con el artículo 125 de la Constitución, que es muy claro, y es que los diputados tienen libertad de poder ejercer sus opiniones, de poder establecer el debate y no serán responsables por los actos
por sus actuaciones como legisladores durante su mandato. Yo creo que lo que está ocurriendo en este caso es que el régimen de Bukele busca, mediante la argucia de un comité de ética desproporcionado, de amordazar a los diputados de la oposición. ¿Por qué? Porque ese comité de ética estaría sencillamente controlado desde la mayoría de legisladores gubernamentales, desde la mayoría de legisladores de Bukele, por ejemplo. Un Ujú. comité de ética, para ser genuino, sencillamente debería de tener un representante por cada una de las bancadas que tiene representación legislativa, Sí. para que éste fuera equilibrado y que en igualdad de condiciones cada bancada, porque de lo que se trata, supongo yo, no deberían de ser temas políticos, sino temas éticos. Por Ujú. ejemplo, hasta hoy, esta legislatura no da cuentas, no solo, por ejemplo, de los salarios que tienen los diputados, eso es legítimo y es su salario y por la ley lo tienen establecido, sino que Ujú. no tenemos cuentas del fondo de gestión social que le asignan a cada diputado mensualmente y que ese dinero es para supuestamente hacer obras con las comunidades. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está la información? Por ejemplo, Más esta con el régimen. legislatura, así es, Más con el y régimen, esta, que está escondida toda la información. además, esta legislatura desde antes se comprometió a reducir los gastos de la legislatura. ¿Y qué ha ocurrido? Los mismos 57, 58 millones que tenía la legislatura del pasado, Ujú. sigue teniendo esta legislatura con los mismos 84 diputados. No tenemos informes de los asesores que hayan contratado. Sabemos de que han contratado familiares, allegados, gente cercana, gente de sus propias empresas. Ahí hay conflictos éticos. Pero otra cosa que también es grave, prácticamente a media legislatura se les está ocurriendo construir un comité de ética. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio? Entonces yo creo que este mentado comité de ética, yo creo que más bien es una mordaza que tiene que ver con restringir, con atornillar, con limitar a la oposición, porque será un comité de ética patrocinado, conducido, dominado por la mayoría gubernamental en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, porque si de ética se va a hablar, ¿y por qué la legislatura no ha formado una comisión para investigar la docena de expedientes sobre corrupción que la CICIES, creada por Bukele, Sí. identificó, presentó al presidente de la República, Nayib Bukele, y al fiscal general de la República? Y bueno, si a estas alturas no vemos ninguna acción, el fiscal no dice ni pío, el presidente tampoco, me parece que sería ético que la legislatura formara una comisión para indagar, bueno, vamos a ver qué ha pasado con esa docena de expedientes de casos de corrupción vinculados a este gobierno, investigados por el propio mecanismo que creó el presidente Bukele y que luego disolvió. Entonces yo creo que hay suficientes temas éticos que investigar como para que la legislatura, más allá de formar una comisión amañada, diera muestras a la población de apego ético, de desempeño ético, investigando los temas atinentes al ejercicio de su propio gobierno. Así es, como podemos hacer también una comparación de que este comité de ética viene siendo un comité sin vergüenza, porque se acuerda, no sé si la gran mayoría de la población se ha de acordar de esto, que yo siempre hago alusión a ese momento que marcó mi vida, a donde él en una campaña electoral, y aparte de una campaña electoral, cuando ya fue presidente, lo dijo en una cadena nacional, que cualquier funcionario público de él, todavía lo dijo arrogantemente, de mi gobierno, que llegue a agarrar un solo centavo, yo lo voy a meter preso. Ahí tenemos, todavía le hizo así, ahí tenemos el apoyo del comisionado de la CCS, dijo, porque nos va a empezar a investigar. Pero hasta el día de hoy no existe CCS.
no existe una ley para demostrar los gastos, porque todos los gastos se han reservado y tienen tiempo prolongado, no un tiempo corto. Aparte de eso, viene la reelección. O sea, estamos tratando con una serie de personas que están cayendo en una sinvergüenzada tal de que ya no les da pena, pues, o sea, están llegando a otros niveles. Y lo peor de todo esto es que veo que la población no actúa, no reacciona, lo No, deja pasar. Y, y además, si de ética se va a hablar, por ejemplo, bueno, hemos conocido todos los señalamientos que hay contra la señora Carolina de este gobierno por ajá, las becas malavidas, por los negocios con su familia. Bueno, por la pandemia sabemos también. por la pandemia, entonces, porque aparece en una lista gubernamental de los Y en Estados la lista Unidos Engel. que debería de ser motivo para el que el fiscal general o para que el presidente de la República diga, bueno, mi gobierno va a hacer algo, o que los diputados de la Asamblea Legislativa, si están preocupados por la ética, dijeron, bueno, vamos a formar una comisión, vamos a llamar a estas personas que aparecen vinculadas a presuntos hechos de corrupción. Sabemos de los casos de nepotismo en el gobierno, donde los mismos hermanos del presidente participan del gobierno. O sabemos, por ejemplo, en otro lado, la cantidad, 30, 40 venezolanos que desde la sombra participan en este gobierno, que no Ujú. les paga la Corte Celestial, les paga el gobierno de No, la República. No pero, sabemos con qué dinero les pagan. Ese es un tema de ética. pero a todo esto, ellos dicen que hablan de ética, de un tribunal de ética, pero ¿qué ética va a tener esta información que voy a poner en la pantalla? Si de todos modos nosotros en teoría tenemos a entidades que apoyan a la población, tenemos entidades a donde nosotros podemos sentir aquel apoyo y esa situación que se nos presenta. Imagínense, vea, vea esta noticia publicada por un medio periodístico. El fiscal general trabajó 29 meses para uno de los principales colaboradores de la pandilla. Ahí lo pueden observar ustedes. O sea, ¿qué ética va a haber si uno de los personajes más importantes e influyentes en la política, por decirlo así, de nuestro país está manchado? O sea, qué conclusión podemos sacar de eso? Bueno, yo creo que este es uno de los temas más relevantes. Además, el medio que suscribe la investigación, que es un asocio del Faro con otro medio de comunicación, han puesto sobre la mesa una información con las suficientes evidencias, una investigación muy completa que narra cómo, en este caso, el fiscal general, después de haber estado al frente de una de las unidades más relevantes del trabajo de investigación criminal, como es la, la división, la unidad contra el crimen organizado, vuelve al ejercicio profesional el fiscal y como abogado de la República se dedicó, participó durante más de 2 años en un proceso que es seguido por uno de los individuos que ha estado vinculado a una de las mayores operaciones de la Policía Nacional Civil, como fue la Operación Jaque en el año 2016, y Ujú. donde la policía en aquel momento capturó a uno de los colaboradores de mayor perfil de la MS, que es un fulano dueño de moteles, de empresas, de cosas, él y su familia y su esposa, y la La información policía está apareciendo en la pantalla. y la fiscalía han tenido y han defendido públicamente la información que tenía el Estado salvadoreño sobre estos criminales que se dedicaban a lavar dinero de la MS, que se dedicaban a encubrir operaciones de narcotráfico en sus infraestructuras. De acuerdo a esta investigación, hay testimonio de los fiscales que laboraron en aquella época y que mostraron su sorpresa cuando en aquella oportunidad la policía allanó la vivienda de este colaborador estrecho de alto nivel de la MS en una de las colonias prominentes de San Benito de San Ujú. Salvador y se vieron sorprendidos cuando quien compareció como defensor de este presunto criminal ha sido el ¿Es el fiscal fiscal? general de la República, pues o sea, el que hoy es el fiscal general de la República, pero que en aquel momento ya había sido el fiscal
jefe de la unidad de crimen organizado. Entonces, por lo tanto, la policía, los fiscales se sorprendieron de que un personaje de ese nivel, que había sido un prominente fiscal ya al frente de una unidad élite, apareciera defendiendo a este criminal. Y no solo esto, y no solo eso, sino que al final logran ponerlo en libertad. El juez, un juez de Santa Ana que siguió la causa, decide la liberación de este criminal. Y pues hay una sorpresa pública, ya que la investigación periodística refiere a que cuando el fiscal Delgado asume la Fiscalía General de la República el 2 de mayo del año 2021, nombra de fiscal adjunto, o sea, el segundo a bordo de la El Fiscalía segundo al General de mando. la República, el segundo al mando, al juez que había liberado a este criminal, que es un juez con el cual este fiscal ya tenía en el pasado un trabajo muy estrecho como con pinches abogados. Entonces, este es Socios. un tema, socios, este es un tema muy delicado. Luego, otro de los abogados de estos criminales, de estos presuntos miembros del grupo criminal de la MS, pues también tenía ya negocios, coordinaciones estrechas con el actual fiscal. Yo creo que este es un caso muy abultado, del cual, por ejemplo, el propio fiscal ya debiera de haber dado la cara a la población y tiene que dar explicaciones. Yo no me imagino el rol del fiscal compareciendo en cualquier actividad pública y donde la prensa legítimamente y por el interés ciudadano lo va a cruzar a preguntas. ¿Por qué? Pero, Porque es una pero todo esto, investigación muy seria. pero a todo esto, o sea, dando explicación el fiscal, pero tiene que dar explicación el presidente por qué se están escogiendo este tipo de personajes y están manchados. O sea, ¿por qué? Eso tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿por qué los ponen ahí? O sea, si el fiscal era socio de esta estructura, por decirlo así, entonces la cabeza de más arriba también será socio de él y por eso lo está privilegiando. Todo eso tenemos que ponernos a pensar. Es que yo creo que ya estamos ante el hecho que si de ética se trata, y si la Asamblea Legislativa de lo que habla es de abordar temas de ética de la legislatura, pues lo primero que tendrían que hacer es, por ejemplo, formar una comisión para investigar, llamar al fiscal y poder establecer cuál es la verdad de esta investigación periodística que refiere tener documentación de soporte, entrevistas de soporte, o sea, son demasiado serios Contratos los tienen, han expuesto indicios contratos. de esta investigación periodística que sencillamente daría pie a que la Asamblea Legislativa forme una comisión, llame al fiscal general y le forme un antejuicio. ¿Por qué? Porque Pero, es evidente que ese señor no reúne las condiciones, las características, la ética para desempeñar el cargo de fiscal general. Pongo el caso. A los dos diputados de Nuevas Ideas que a eso iba, tuvieron ajá. un encuentro con el señor Roy García, una Ajá, persona que a no eso es un iba. delincuente, una persona que es un político y que por Ujú. lo tanto, qué de pecado, qué de delito podía haber en que dos diputados se reunieran con un político de otro partido político. Sí, Y sin embargo, esos dos diputados fueron defenestrados, fueron humillados. maltratados, humillados y formaron un procedimiento legislativo y abrieron causa legal. Y yo me pongo a pensar, ¿qué será más grave? Lo que según ellos habían cometido estos diputados, a los cuales solo imputaban por una supuesta grabación que no había sido levantada con experticia legal, con autorización judicial, y sin embargo, bajo esa supuesta prueba, los encausaron y están llevando un proceso judicial. Entonces yo me Sí. pongo a pensar, con una investigación tan seria como la que nos presenta el Faro, si de ética se trata, ¿no sería condición para que la legislatura forme una comisión de antejuicio, una comisión de investigación, llame al fiscal general
para que éste rinda cuentas de sus actuaciones, o lo otro que sería más sencillo es que el fiscal se deje de ser un sinvergüenza y renuncie al cargo, que eso es lo otro, o sea, no espere que se forme una comisión. Ante semejantes evidencias, en cualquier país civilizado del mundo, el fiscal general ya hubiera puesto su renuncia. No, sí, la verdad es que ese es un caso excepcional que la población, tratando nosotros de exponer este tipo de casos, tratando nosotros de sacar a la luz mucha información más y nuestro análisis, pero la población yo no entiendo por qué está tan ciega y no quiere aceptar la realidad, que nos están tomando el pelo, se están acabando el país y realmente lo podemos reducir en una sola expresión, son sinvergüenzas. Son Pero sinvergüenzas y la gente está intimidada, porque eso realmente también. el régimen de excepción tiene a la base intimidar a la gente. O sea, hoy la gente Ujú. sabe que aquí no hay procedimiento judicial, a cualquiera sencillamente solo levantan, es culpable sencillamente y es él el que tendrá que demostrar si es inocente o no. O sea, se perdió la Pero ni se presunción pueden de defender. inocencia, Ni se pueden defender. O sea, en el ni se régimen de puedan excepción uno no defender. se puede defender. Pero bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa y quisiera solicitarle de que si me puede esperar 2 minutos porque Correcto, vamos con mucho a gusto. uno de los espacios más importantes, que es el Foca Coin de la semana. Ya regresamos. Bueno amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos estado hablando con el señor Eugenio Chicas de muchos temas que son muy importantes de tener muy en cuenta hoy por hoy en nuestro país, porque nuestro país ya está en una situación que es irreversible, nuestro mal futuro que nos espera, pero todavía tenemos la oportunidad de cambiarlo. Vamos ahorita a un espacio patrocinado por Resistencia Ciudadana y también vamos a presentarle lo que venimos acostumbrando todos los jueves, el Foca Coin de la semana. Así que ya regresamos dentro de 2 minutos. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada, repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar
todo se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar, porque somos la resistencia. Y no vamos a callar, porque somos la resistencia. Y no vamos a callar, porque somos la resistencia. Bueno amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Hemos estado hablando acerca de las situaciones que se están dando en nuestro país, en lo cual cabe la palabra o la estructura de la sinvergüenzada de nuestros políticos que nos están rigiendo hoy por hoy. Pero queríamos presentar también en esta segunda parte, no solo hablando de la Asamblea Legislativa y no solo hablando de los actos presidenciales que se han estado dando. Vamos a hablar de una situación muy importante que tenemos que analizar, y aparte de analizar, tenemos que ponerla en tela de juicio. Y estamos hablando de también los alcaldes de Nuevas Ideas. Vamos a tomar a un alcalde como referencia, y para eso tenemos aquí a una persona que es muy importante para hacer este tipo de análisis. Él es Eugenio Chicas. Él es un analista político, y aparte de ser analista político es un consultor electoral, ya que también estamos próximos a elecciones. Y aparte de las elecciones, estamos próximos a una de las peores catástrofes que vamos a tener en el país, si es que se llega a consolidar, que es la reelección de la dictadura. Pues lo tenemos aquí en pantalla nuevamente. Muchas gracias por esperar este corte comercial, y bienvenido a la segunda parte. Muchas gracias, Irving. Quisiera presentarle ahora acá en pantalla, denme un segundo, ya lo pongo, que es lo siguiente. Veamos a este individuo. Este individuo en su campaña política prometió muchas cosas, de las cuales quizás el 99.9% no ha cumplido. Quizás el 1% sí, dándole el beneficio de la duda. Pero uno de sus eslogans más grandes de su campaña política fue la siguiente. Voy a ponerla en pantalla por acá. Denme un segundo, ya lo pongo en pantalla. Y es que las mentiras de este tipo son tan descaradas porque dijo que iba a hacer una obra por día, siguiendo y copiando la estrategia política del anterior alcalde de su partido, que es el Partido Nuevas Ideas, que estamos hablando de Nayib. Pero me llama la atención esto, voy a ponerlo de regreso. De que hasta el día de hoy es engañoso que la alcaldía de San Salvador invierte $100,000 diarios en una obra por día. O sea que El Salvador está perdiendo $100,000 diarios. ¿Cuánto dinero será eso en un mes? ¿Cuánto dinero será eso en un año? ¿Cuánto dinero será en un periodo de alcaldía de él? O sea, estamos viendo acá en fotos a uno de los principales y los más grandes mentirosos que ha tenido El Salvador. Yo creo que efectivamente aquí hay un tema grave de por medio. Lo que está ocurriendo es toda una operación mediante la cual el gobierno ha saqueado las alcaldías del país y ha concentrado obras gubernamentales en la alcaldía. Realmente quien hace obras no es la alcaldía. Quien ha hecho algunas obras es el gobierno por medio de la DOM, y lo que han hecho es saquear las alcaldías con lo que es el FODES, de lo que es el FODES, y concentrar la actividad del FODES en la capital. ¿Qué hace la alcaldía? Prácticamente nada. La alcaldía no ha venido tan siquiera, ni resolviendo el tema de los mercados. La alcaldía lo que ha venido es atentando contra la libertad de comercialización de la gente en el centro de San Salvador, ya que a la fecha han desalojado cerca de 3,000 vendedores del centro de San Salvador sin ofrecerles una alternativa de sobrevivencia. Eso, por ejemplo, debe de llevarnos a la reflexión de por qué entre 270 y 300 personas diarias migran a Estados Unidos, y es debido a que se han visto atropellados, marginados, desalojados de los pequeños negocios que durante toda una vida habían tenido para sobrevivir. La alcaldía de San Salvador, por ejemplo, fracasó
en la obra de Bukele de aquel momento como fue el mercado Cuscatlán. El mercado Cuscatlán no es tal, cualquiera que lo visita se da cuenta que es un espacio vacío, es un espacio donde la gente se queja porque no vende, porque fue un mal negocio, con un pago de más de $90,000 mensuales que paga la alcaldía por esa infraestructura durante más de 20 años. Entonces, porque es en alquiler esa infraestructura, y luego, por ejemplo, han invertido en el mercado Ula Ula, un mercado en el que la gente se queja del Ula Ula porque no venden en ese mercado, porque es un cajón al que la gente no entra y porque también es un cajón mal construido que ya lo vimos con el efecto de los inviernos, se inunda el mercado Ula Ula porque está mal diseñado y mal construido. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el problema de las cárcavas en la capital. Hay cárcavas por doquier, no vemos qué está haciendo la municipalidad, o sea, ha fracasado el alcalde Durán en San Salvador en su gestión municipal. ¿Por qué? Porque no hay obra, porque no vemos en qué están gastando los recursos del país. Tenemos alcalde. Yo eso me pregunto porque no sabemos. No Solamente aparece, no aparece en ninguna parte. apareció previamente a la celebración del Día de los Difuntos, pero de ahí para allá, yo no, que sepa yo, no lo hemos visto ni siquiera No en lo hemos publicidad. visto ¿Será que absolutamente en nada desde cuando apareció en aquel deslave que hubo por el volcán de San Salvador, que se llenó de pila de tierra, se revolcó que se antes de llenó de lodo? aparecer, con las víctimas, o sea, y yo creo que se avergonzó porque no lo Salió volvimos a porque ver. sí, Hoy lo que en las pasa es que tragedias de lluvias no lo hemos visto. lo que pasa es que la gente lo hizo pedazos porque lo fue objeto de memes. Fue Entonces yo, ridiculizado, o sea, sí, realmente hizo el ridículo. ridículo, o sea, es una vergüenza en realidad, son unos sinvergüenzas, o sea, Pero mire, volviendo a la raíz del programa, son unos sinvergüenzas sí, ineludiblemente. otro chiste. Mire, la prensa de la alcaldía de San Salvador publicó esto. Todos los días hacemos un proyecto nuevo. Bueno, yo no he visto el de la semana pasada, ni siquiera el de ayer. A veces hasta 2 o 3 por día. Significa que algunas veces ponemos en San Salvador, en los 6 distritos, 100,000 y 150,000 en proyectos que inician ese día, pero el día siguiente también. Siempre estamos invirtiendo. Mario Durán. ¿Qué tal eso? ¿Es Es una que no sinvergüenzada vemos, o no? es una sinvergüenzada porque no hay obra, no se ven las obras y las pocas obras que aparecen, él no las está haciendo, sino que las está haciendo el gobierno central con la DOM. O sea, es un fraude, es un fracaso el alcalde de San Salvador y su gestión municipal. Uno ve, por ejemplo, en los mercados, por ejemplo, en los parques, en las plazas, no se ve obra. Por ejemplo, el Parque Cuscatlán es producto de la cooperación internacional y de acciones del gobierno central. No tiene, o sea, casi nada hizo la municipalidad en esa obra. Lo que está en construcción, por ejemplo, la biblioteca, bueno, esa es una donación del gobierno de China. O sea, Ujú. vuelvo al término, ¿qué hace Mario Durán? O sea, hoy ya no sabemos qué hace Mario Durán, como tampoco sabemos dónde está Mario Durán, porque no aparece por ningún lado. Sí, o sea que estamos hablando de otro nivel en el escalón de la sinvergüenzada, un escalón más arriba de los comunes. Así es, totalmente. Pero mire, a todo esto, como estamos subiendo poco a poco el nivel de sinvergüenzada desde que empezamos a hablar acerca de todos estos temas, una de las cosas más importantes que hay que tener muy en cuenta, y era lo que hacía yo alusión cuando regresamos del corte, es que todo esto es parte de un plan y como que está estructurado. Pero el principal objetivo o la sinvergüenzada mayor es la siguiente que voy a poner en pantalla. Y me ayuda a analizarlo y quiero que lo analicemos bien porque este señor es parte de eso. O sea, es uno de los principales promotores, motivadores e incitadores a la campaña de reelección del presidente, porque si sabemos, si el presidente se reelige, obviamente los privilegios van a seguir para los que realmente son sus fieles sirvientes. Entonces, él critica que la oposición, o sea, nosotros, estamos haciendo campañas para desacreditar
cuando sabemos que primero es inconstitucional, segundo no se puede hacer y tercero se inventan cosas como las que se inventó el vicepresidente, que dijo que había uno que otro argumento escondido en la Constitución. ¿Usted qué le parece o qué opina respecto a esa sinvergüenzada? Para mí es una de las mayores. Bueno, en primer lugar hay que señalar que la Constitución de la República, desde que se establece la República hace 181 años, la República del Salvador no se constituye con la independencia, sino porque después de la independencia vino todo el periodo de la integración centroamericana de 1824 hasta 1839. Y la República El Salvador como tal se establece, se funda en 1841. Entonces, de entonces a hoy han transcurrido 181 años en el que ha habido 8 diferentes constituciones y estas 8 diferentes constituciones han acuñado con mucha firmeza el argumento, el principio de la alternabilidad en el ejercicio del gobierno y por lo tanto de la no reelección continua. O sea, ese argumento ha estado presente a lo largo de 181 años, de 8 diferentes constituciones y por lo tanto en la actualidad la última constitución, que es la constitución de 1983, en 6 diferentes artículos establece con claridad que no puede haber reelección. Pero además es tan clara que el legislador, el constituyente, además estableció que no se puede promover la reelección. No se pueden suscribir proclamas en torno a la reelección, so pena de perder los derechos ciudadanos. O sea, es tan clara la Constitución en ese sentido. Por lo tanto, hoy que Bukele y su partido pretenden hacer la reelección continua, amparado en la charlatanería del vicepresidente de la República, que dice que Sí, encontró grave. unos artículos perdidos en la Constitución que por ahí estaban escondidos y él hizo de antropólogo constitucionalista para poder encontrar lo que nadie había encontrado en 181 años. O sea, es un ridículo realmente. Esto, una sinvergüenzada realmente. Ahora, Sí. ¿cuál es la pretensión de la reelección? Es una sencillamente, es seguir encubriendo la impunidad, blindarse para no enfrentar los procesos judiciales que presumiblemente enfrentará Bukele y quienes le rodean cuando ya no sean gobierno. Ellos saben que lloverán, les caerá un torrencial de demandas judiciales por abusos de poder, por corrupción, por nepotismo, por malversación de recursos públicos, o sea, por fraudes, por muchas cosas, y por lo tanto la pretensión de la reelección lo que busca es blindarse de no responder por las responsabilidades que tienen de todas esas irregularidades. O sea, la Constitución tiene suficientes argumentos que rechazan la sola posibilidad del debate sobre reelección, del debate. Del debate. O sea, no se puede tan siquiera argumentar, suscribir, proponer la reelección porque eso lo impide la Constitución. Por lo tanto, estamos ante un tema político que lo que esconde es la necesidad de encubrir la impunidad, de mantener un estado de impunidad, y a eso se debe la reelección. Y por eso, por ejemplo, hoy, cuando ellos están diseñando el voto desde el exterior, vemos la total intención, por ejemplo, en el momento en que deciden que todos los votos de los DUIs con dirección del exterior y de pasaportes que voten en el exterior se concentrarán en el departamento de San Salvador. Eso es un fraude. ¿Por qué? Es un fraude porque van a alterar, pretenden alterar la votación legislativa de San Salvador, que es donde se elige el mayor número de diputados de las circunscripciones. Aquí se eligen 24, entonces es notorio que hay una intención fraudulenta
al concentrar los votos en el departamento de San Salvador. Otro elemento de orden fraudulento también es el hecho de no construir un padrón electoral con los electores del exterior, porque un padrón tendría que establecer quiénes son, cuántas son, dónde están las personas que pretenden votar y que deben de votar, pero que deben de hacerlo conforme a un padrón para que el tribunal electoral sepa cuánto pueden votar en Los Ángeles, en Washington, en Virginia, etcétera, porque para asegurar la logística que deba de haber en cada centro de votación, es necesario saber cuál es el universo de electores que presuntamente están habilitados para votar. Entonces, para eso es que el padrón es una necesidad. Entonces, yo creo que definitivamente estos elementos son muy riesgosos y es necesario que junto a la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil establezcamos cuáles son las garantías que necesita la próxima elección para poderse acercar a los estándares internacionales que deben de cumplirse en materia democrática y electoral. Eso es lo más sensato, o sea, tener prácticamente un plan de acción. Pero hasta el día de hoy no lo han hecho y ya va a ver que, o sea, no es que yo sea profeta ni trate de profetizarlo o espere que eso pase. Pero de la noche a la mañana, así como se inventaron la ley del Bitcoin, así como se inventaron la ley del régimen de excepción, se van a inventar algo para autofavorecer la dictadura y el autoritarismo que tenemos hoy por hoy. Y yo le puedo asegurar de que muchos salvadoreños van hasta votar sin estar conscientes de que han votado los que están en el exterior, porque todo eso se presta para una gran movida. En teoría, estamos hablando de la mayor sinvergüenzada que va a haber en el periodo legislativo y en el periodo presidencial actual. ¿Será o no será así la definición? Yo creo que eso depende precisamente del compromiso que las organizaciones de la sociedad civil asumamos en este periodo, y es que debemos de desenmascarar el fraude y debemos de establecer las garantías que necesitan un adecuado evento democrático para el país. El gobierno de la República, Bukele, está obligado a someterse a los estándares internacionales en materia democrática para poder calificar como elecciones libres las que vayan a ocurrir en El Salvador. Hay que pelear por esas garantías. Así es, ya estamos llegando prácticamente a la mitad de lo que es nuestro programa y quisiera que termináramos con esta pregunta que comúnmente se le hace a todos los invitados. ¿Cuál sería el consejo que le daría a la población en este momento? Y si usted me permite, poder agregarle también alguna recomendación también. Bueno, cómo no, yo creo que en este periodo la ciudadanía no podemos hacer caso omiso de la debacle que vive el país en materia cívica y democrática, en materia de seguridad pública, y la mejor manera de contribuir al rescate del país me parece que reside en tres cosas. En primer lugar, todos los salvadoreños, salvadoreñas en el exterior o en el interior debemos de organizarnos en comités cívicos, en comités democráticos. Los que somos de resistencia ciudadana debemos de ser más activos. Entonces, en primer lugar, organizarnos, pertenecer a un comité ciudadano, a un comité de iglesia, de comunidad, etcétera. En segundo lugar, es necesario participar en las movilizaciones, en las concentraciones, en las expresiones de calle, donde se debaten y muestran las fragilidades que vive el país. Y en tercer lugar, participar en el debate de las redes sociales. Creo que debemos de hacer uso de estas tecnologías para expresar nuestro malestar, nuestras críticas y también nuestras propuestas. Desde Resistencia Ciudadana, yo invito a todos los salvadoreños y salvadoreñas a estar en pie de lucha. Viene el 16 de enero en que queremos dar una muestra, el 16 de enero, de unidad de las fuerzas democráticas y políticas para salvar a El Salvador. Bueno, creo que muy acertadas sus palabras, muy acertada su recomendación también y su consejo, porque nosotros, tan solamente nosotros,
somos capaces de poderle cambiar el rumbo a nuestro país, si realmente eso queremos. La gran mayoría de las personas que nos están viendo posiblemente estén dudando de la situación, porque acuérdese que cuando le prometen algo a alguien siempre está la expectativa y esperando que se cumpla. Pero hasta el día de hoy han ido perdiendo estos personajes credibilidad porque sí han cumplido, porque sí ha mejorado, pero la vida de ellos, no la vida del pueblo ni la vida Sí. del país. Pero hasta el día de hoy creo que vamos por buen camino y la población poco a poco ya está despertando. Quiero agradecerle por la oportunidad que nos ha dado para Movimiento Libertad y para mi persona. Es un placer nuevamente tenerlo acá tras este programa, también compartiendo cámaras. Y no solo aquí, sino que vamos a estar siempre luchando por recuperar nuestro querido y amado El Salvador. Desde hoy le dejo ya planteado una invitación para un futuro programa también, porque es muy bueno que sepamos diferentes puntos de vista y también su participación es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias, Irving, por el espacio, porque es muy importante para todos nosotros. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo. Gracias al Movimiento Libertad por este jueves sin censura. Pasen muy buenas noches a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta la otra semana.